Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar en esta nueva noche de actividades y dando finalizado esta semana de labores. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Janetcita, un gusto saludarle. Compañera, buenas noches, licenciado. Esperancita, buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias, licenciado. Buenas noches, Licen. Rosemary, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, Licen. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Un gusto saludarles a cada Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está, Eriquita? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Qué gusto poderles escuchar y saber. Bueno, creo que el día de hoy no creo que nos han dado descanso, nos han dado vacaciones en relación a los apagones y hemos podido disfrutar de todas las actividades, de completar, de adelantar determinadas actividades que obviamente se encuentran retrasadas por este proceso de los apagones. Bienvenidos a cada uno de ustedes, qué gusto poder estar interconectados a través de las tres regiones del Ecuador, Costa, Sierra y Oriente, y también para los compañeros migrantes que se encuentran en otras latitudes de nuestro planeta. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y es importante iniciar presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad 9, seguimos con el tema biomoléculas orgánicas, que estamos en el tema 2, biomoléculas orgánicas de título. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una tarea bastante pequeñita. Dice, desarrolla las siguientes actividades. Primero, dice, escriba ejemplos diferentes donde se puede observar las funciones de las proteínas. Vamos a ver, y la clase anterior nosotros habíamos visto un poco de proteínas. Acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ustedes van a escribir ejemplos diferentes de los que ya se ha dado, donde se puedan observar las funciones de las proteínas. Y la siguiente, la siguiente estructura de la tarea dice, investigue otros usos de las enzimas en la cotidianidad, mínimo 5 usos, obviamente, de las enzimas. Eso es todo lo que ustedes tienen que ver. Y en función de estos temas, nosotros ya vamos a ir explicando su material de apoyo que tenemos para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, ustedes ya saben cómo tienen que hacer. En la parte superior de su hojita desarrollan la rotulación de la hoja e inmediatamente a continuación desarrollan su tarea, el contenido de su tarea. Para que su tarea cumpla con los requerimientos que se les solicita, ustedes deben leer, deben entender o cumplir las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Una vez que han cumplido esa parte, tenemos al final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema biomoléculas orgánicas de la semana 2, correspondiente de la fecha 22 de abril del 2024. Se va un mes más. En relación a la configuración de la entrega de actividades, esta tarea permite entregas desde el 22 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen todo el tiempo del mundo fácil para, obviamente, presentar esta tarea. Y obviamente, los espacios que se les ha proporcionado y que les vengo proporcionando les sirve en estos momentos cuando nos empiezan a cortar de a poco la energía eléctrica. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar su tarea. Vamos a iniciar con la explicación del material didáctico, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver, que estamos en la unidad número 9. Y vamos a ver un poco más, vamos ahora un poquito a recapitular un tema que vimos la clase anterior, pero por el proceso del tiempo, que es nuestro peor enemigo, se los dio un poco a breves rasgos. Y vamos a hablar un poquito también de las vitaminas. Recordemos que las vitaminas son compuestas, obviamente, de estructurados de las biomoléculas orgánicas.
¿Cuál era el principal componente de las estructuras orgánicas de los seres orgánicos? ¿Cuál era el principal componente, el principal químico, por decirle, que obviamente le caracterizaba como ser orgánico? ¿Quién se acuerda? ¿Será el nitrógeno? ¿Será el carbono? El carbono. El carbono, ¿no es cierto? El hombre estará compuesto por carbono. Tendremos nosotros Sí, en nuestra estructura, tendremos el carbono. sí. Sí, ¿no es Ah, cierto? así De, sí. de ley tenemos que tener el carbono. Primero en la estructura celular, de ley necesita el carbono para poder sintetizar, para poder desarrollar todos los procesos químicos que desarrolla la célula. Recordemos que nosotros estamos compuestos de células, la organización de células da como origen a los tejidos, la unión de tejidos da origen a los órganos, la unión de órganos da origen al sistema de órganos y por último el sistema de órganos obviamente configuran al sujeto o al individuo en general. Por lo tanto, nosotros estamos constituidos también por el carbono. Cuando consumimos una papa, cuando consumimos algún tipo de vegetal, cuando consumimos una manzana, también estamos utilizando dentro de estas estructuras orgánicas, también se encuentra presente este tipo de componente. Pero vamos a hablar un poco más sobre las vitaminas. Vamos a dar una recapitulación de lo que vimos en relación a las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Si no existieran estas vitaminas, prácticamente estaríamos acabados. Nuestro sistema inmunológico estaría totalmente debilitado. ¿Qué son las vitaminas? Son un grupo muy heterogéneo y algunos son de naturaleza lipídica, pero otros no. Las vitaminas de composición lipídica derivan del isopreno, un compuesto intermedio en la vía de sintetización del colesterol. Son compuestos liposolubles, eso quiere decir que se disuelven. Ahí a continuación vamos a mostrar algunos de estos ejemplos, ya habíamos ido viendo cada uno de ellos en la clase anterior, pero vamos a repetir un poco más en esta clase para que quede totalmente comprendido. Y arrancamos con la vitamina A1. ¿Qué hace la vitamina A1? ¿Dónde se encuentra y cuál es la función dentro de nuestro organismo? Participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa ceroflagmia, que en este caso es una resequedad de la conjuntiva, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Esta vitamina, la A1, se encuentra en la yema del huevo, en las verduras, en el hígado de bacalao y sobre todo en las zanahorias. Por eso dicen, come zanahorias para que tengas una vista de conejo, dice. Entonces las zanahorias contienen la vitamina A1 y eso obviamente va a evitar que exista este tipo de daños en nuestros tejidos, especialmente la resequedad de la conjuntiva, que obviamente produciría una ceguera. La vitamina D3, la siguiente vitamina que vamos a ver es la vitamina D3. Esta vitamina D3 aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Obviamente, si permite la absorción del calcio, el calcio va directamente hacia los huesos, hacia nuestra estructura ósea, y esto permitirá que obviamente los huesos se fortalezcan. Su carencia, ¿qué pasa si no existiera? Produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de esta enfermedad son el reblandecimiento de los huesos, se vuelven delicados, y la deformación de estos. Se encuentran esta vitamina D3 en los aceites de hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Por eso es importante consumir, especialmente en los niños. Es importante tener una dieta totalmente balanceada en la cual ellos puedan absorber todo tipo de vitaminas y también de proteínas. Tenemos la siguiente vitamina, que es la vitamina E. Esta vitamina protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Esta vitamina E se encuentra en los aceites vegetales, en la leche, en los huevos y también en las verduras, que es importante comer, como les había dicho, de una forma balanceada. Tenemos la vitamina K1. Esta vitamina favorece la coagulación de la sangre.
Su carencia causa hemorragias, obviamente. Si no existe una adecuada ingesta de este tipo de vitaminas, obviamente va a causar hemorragias. Se encuentran, esta vitamina K1 se encuentra en las plantas verdes, en el hígado, los riñones y en algunas frutas. Existen otro grupo de vitaminas no derivadas de colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles, que eso quiere decir que se disuelven. Entre estas vitaminas se destacan por su importancia en los organismos. Por ejemplo, entramos a la familia de las B. Iniciamos con la vitamina B1. Esta vitamina interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi, enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Esta vitamina se encuentra en los cereales, en las legumbres y también en las verduras. En cuanto a la vitamina B2 obviamente participa en la respiración celular. Su carencia produce alteraciones de la piel y las mucosas y trastornos del crecimiento. Se encuentra principalmente esta vitamina B2 en los huevos, en la leche, en el hígado y en las frutas. Entramos a la vitamina B5, y también la vitamina B6. No se han observado alteraciones debido a la falta de la B5. La carencia de la vitamina B6, por su parte, provoca anemia y también convulsiones. Es que hay importante de seguir chequeándonos y seguir viendo en qué productos nomás se encuentran para consumir de forma equilibrada. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos, mientras que la vitamina B6 se encuentra en los cereales y en los frutos secos, tales como las nueces, avellanas, todos los tipos de cereales y frutos secos. Ahí se encuentra la vitamina B6. En cuanto a la vitamina B12, la vitamina B12 participa en la sintetización o en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Esto se encuentra principalmente en la carne. Esta vitamina B12 es muy importante consumir este tipo de alimentos. Y entramos a la última vitamina, que es la vitamina C. Facilito identificar. La vitamina C, por lo general, siempre está presente, y especialmente a partir de este famoso virus del COVID-19, la mayoría de las personas ingirieron bastante vitamina C. La vitamina C, obviamente, refuerza principalmente las vías respiratorias. Esta actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas en relación al aparato respiratorio. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitamina se encuentra en los vegetales frescos y sobre todo en las frutas, especialmente en las frutas cítricas. Puede ser el limón, puede ser la naranja, puede ser el kiwi. Son partes en las cuales se encuentran este tipo de vitaminas. Una vez que hemos visto las vitaminas, vamos a pasar a la siguiente etapa, que son las proteínas. Vamos a ver cuáles son las proteínas. Habíamos hablado, y justamente dentro de una alimentación correcta, tienen que estar presentes en la alimentación las vitaminas, pero también tienen que estar las proteínas. Y vamos a ver en este caso qué son las proteínas. Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono central unido en un radical que varían en un aminoácido a otro. Esa es la característica fundamental en cuanto a su estructura en relación del átomo. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y han de formar parte necesariamente de la dieta. El enlace que une los aminoácidos se denomina enlace péptido. Debido a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también polipéptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden precipitar
cuando se calientan. Así sucede con la albumina del huevo, por ejemplo. En cuanto a la clasificación de las proteínas, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos. El primero, el de las proteínas simples o uloproteínas, y el segundo, el de las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Esas son las dos clasificaciones. En función de las proteínas simples o uloproteínas, están formadas exclusivamente por cadenas de péptidos. Entre los proteínas más conocidas están las que del grupo de las albuminas, mientras que las proteínas conjugadas o heteroproteínas están formadas por cadenas de péptidos unidas unos a otros tipos de compuestos que reciben el nombre de grupo prostético. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteína. Si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. Esas son las características en cuanto a estas dos subclasificaciones de las proteínas. En cuanto a la estructura, en la organización de una proteína podemos distinguir 4 niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas. Estas estructuras son las siguientes. Arrancamos con la primera estructura de proteínas. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Es la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se representa de la siguiente manera. Aquí ustedes pueden ver la estructura en cuanto a la representación de cada uno de sus componentes. La mayoría son con letras mayúsculas, pero también se los utilizan cuando son la tercera etapa de la cadena, se los representa con una letra minúscula. Esa es la secuencia de aminoácidos. En cuanto a la secundaria o la etapa secundaria de las proteínas, se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Se establece puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y esta adquiere una estructura tridimensional. Existen dos tipos de estructuras secundarias que pueden ser las siguientes. Tenemos la hélice y tenemos la conformación. Esas son las dos características fundamentales en cuanto a esta estructura a este tipo de estructuras que nosotros tenemos. La primera es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, las uñas y también en las plumas en los animales. En cuanto a la conformación, es una estructura plana que pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo es la filoína, que se encuentra, por ejemplo, en la seda. Ahí nosotros podemos ver la estructura secundaria de las proteínas. Tenemos la hélice y tenemos la conformación, y nosotros podemos identificar en qué componentes nomás se encuentran. En la etapa terciaria nosotros se produce cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí misma. Los enlaces más importantes que mantienen cada estructura son los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes de disulfuro. Es la característica fundamental. Entre aquellas zonas de las proteínas en las que existen átomos de azufre, un ejemplo es la mioglobina en los músculos, por ejemplo, de los vertebrados. Ahí se encuentra este tipo de estructuras. Entramos a la etapa cuaternaria. Vamos a ver cuál es la etapa cuaternaria, cuáles son las características. Esta etapa cuaternaria está constituida por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una gran proteína. Un ejemplo es la hemoglobina, que contiene los eritrocitos de la sangre. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones y a continuación vamos a ver cada una de ellas. Y vamos a arrancar con la primera función. La primera función de las proteínas es estructural. Algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos.
Dentro de los ejemplos, por ejemplo, podemos mencionar el colágeno que forman los huesos y los tendones, la queratina del pelo, las uñas y las plumas, y la elastina que se encuentra en los ligamentos, que obviamente están unidos los huesos hacia los músculos. Como función tenemos de reserva, usadas en la obtención de energía. Dentro de estos ejemplos, por ejemplo, tenemos la ovoalbumina de la clara del huevo y la caseína de la leche. Esas son dos proteínas que son fundamentales también para el desarrollo en este caso, que se presentan como una reserva de energía dentro de la célula. Tenemos la siguiente función, que es la desregulación. Actúan en la regulación de procesos metabólicos. En este grupo se incluyen algunas hormonas. Dentro de los ejemplos podemos ver la insulina, que favorece la absorción y la utilización de la glucosa, y el glucagón, que estimula la degradación del glucógeno y glucosa en el hígado. Entonces es la función principal, y este es obviamente importante, porque la insulina, si nuestro cuerpo está normalmente produciendo la insulina, nuestro cuerpo se encontrará regulado en relación a determinados componentes que pueden provocar que determinados almidones, determinados azúcares, obviamente empiecen a afectar determinadas estructuras de nuestro organismo. Tenemos también la función, estas estructuras tienen la función de catalizador. Esto quiere decir que controlan la velocidad de las reacciones dentro de las células. Dentro de las características podemos mencionar el lisosoma. En este caso, el lisosoma cataliza la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. También tiene una función defensiva, pues actúa defendiendo a los organismos, nos defienden de los organismos patógenos, de los organismos que son agresivos a nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos en este caso como función la inmunoglobulina, o anticuerpos reconocen y neutralizan los agentes patógenos que infectan el organismo. Prácticamente está directamente relacionado a nuestro sistema inmunológico. Ahí se encuentra, obviamente, aportando también estas proteínas, los cuales obviamente refuerzan, en este caso, a los inmunoglobulinas, que son parte de los anticuerpos, que obviamente van a detectar, inmediatamente van a identificar cualquier microorganismo patógeno, cualquier virus, cualquier bacteria que intente agredir nuestro organismo, y lo empieza a inhibir. Y también tiene la función de transporte. Se unen a otras sustancias para transportar a diversos tejidos. Dentro de ellos tenemos la hemoglobina de la sangre, pues esta transporta el oxígeno a los tejidos, las lipoproteínas que transportan, en este caso, los lípidos. Y por último tiene la función de contráctil, pues permite a las células y a los orgánulos contraerse y participar en distintos tipos de movimientos. Dentro de las características que podemos mencionar, tenemos la miosina y la actina, pues estas permiten la contracción de los músculos. La tubulina forma los microtúbulos de los cilios y también de los flagelos. Pues aquí tenemos varias funciones en las cuales obviamente vamos viendo en función de las proteínas. ¿Cuál es la función? Prácticamente el aporte que dan en función del desarrollo de nuestro organismo. Pues ellos funcionan en diversas etapas. Están presentes en la estructura de protección, están presentes en la formación de los huesos, en el refuerzo de los huesos, de los músculos, de tendones. En todo está siempre presente las proteínas. A continuación vamos a ver las enzimas. Las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos o biocatalizadores. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar su equilibrio. Dentro de estos podemos mencionar los principales tipos de enzimas que existen. Tenemos los óxidos reductasas, que prácticamente estos catalizan reacciones de oxidación y también de reducción.
Las transferasas que catalizan reacciones de transferencia de grupos, las hidrolasas que catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, ruptura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Tenemos la liasa, que es la que prácticamente cataliza reacciones de ruptura de enlaces sin incorporar agua. Tenemos las isomerasas, que estas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último tenemos las ligasas, que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. Ahí se encuentran este tipo principales de enzimas dentro de los diferentes componentes y obviamente estructuras que tiene nuestro organismo, especialmente la célula. En cuanto a los mecanismos de acción, el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismos de acción y depende de la composición, de la estructura de las enzimas y también de la especificidad que tienen por el sustrato. En este dibujo que vamos a ver a continuación está representado el mecanismo de la acción de una enzima. Aquí nosotros podemos ver el mecanismo de acción de una enzima desde la etapa E hasta la etapa P, como prácticamente es lo que van haciendo, se van fusionando las enzimas hasta generar, hasta obviamente aportar dentro de la evolución en cuanto al proceso de la enzima. En este caso, E es la enzima S, el sustrato, y el P es el producto, es decir, el sustrato modificado. ES corresponde o es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y también el sustrato, y lo denominamos complejo enzima-sustrato, mientras que EP es el complejo enzima-producto formado por la enzima y el producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas formadas del complejo ES, modificando el sustrato y disolución del complejo EP. De esa manera está formado o está determinado el mecanismo de acción de la enzima. En cuanto a los ácidos nucleicos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen la información necesaria para sintetizar a las proteínas. Son polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de glúcidos o azúcares. En este caso también se le conoce técnicamente como pentosa, una base nitrogenada y ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos como nucleósido, y al unirse a el ácido fosfórico obtenemos el nucleótido. Esas son las estructuras en cuanto a cómo están formados los ácidos nucleicos. Aquí nosotros podemos ver la estructura en cuanto a los átomos y a los componentes de los nucleocitos y nucleótidos en cuanto al ADN y el ARN dentro de la estructura celular. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa formada por el ARN, que es el ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa origina el ADN o ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas se clasifican en purina y purimidinas. Las purinas son las adeínas que están representadas con la A, y la guanina que está representada con la G, mientras que las primidinas son la vitamina, están representadas con la letra T, citosina con la letra C, uracilo con la letra U, adenina, guanina, tinina y citosina formado parte del ADN, mientras que el ARN, la tinina, es sustituida por un uracilo. Esa es la estructura en cuanto a la parte céntrica, prácticamente a la información genética que está constituida en el ADN. Prácticamente estas estructuras todas están interactuando con vitaminas, con proteínas, con sustratos, una serie de actividades que obviamente les permite alimentarse y fortalecer a las células.
Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico ARN, se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleitos. Existen 4 nucleótidos componentes del ADN y reciben el nombre de desoxirribonucleitos, al igual que el ARN, que también tiene 4 ribonucleidos. Eso es en cuanto a la estructura interna de alimentación también que contiene las células. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles y enrolladas también en forma de espiral. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, estos proporcionan energía en el metabolismo celular. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una, a 2 o a 3 moléculas de ácido fosfórico y originan un grupo de compuestos ricos en energía como el ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato. Ese es el nombre completo de la abreviatura ATP. Estos actúan en la comunicación celular. En la membrana plasmática, pues, existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio extracelular, los cuales activan e inhiben determinados compuestos, dentro de ellos, por ejemplo, la enzima. Favorecen la actividad catalizadora de las enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora, prácticamente la transformación de determinados compuestos. Aquí tenemos una pareja de nucleótidos, tenemos la estructura en cuanto a las enzimas, esta es la estructura molecular en cuanto a la estructura del ADN. Tenemos el ácido fosfórico, tenemos la desoxirribosa y tenemos la base nitrogenada. Cada uno de ellos tiene un componente y tiene un compuesto específico y nosotros vamos a ver los enlaces fosfodiéster, cómo se van formando y la pareja de nucleótidos, cómo igual se van estructurando en función de su estructura atómica. En cuanto al ADN, esta parte es importante en función del ADN. Nosotros siempre hemos estado aplicando todos estos conceptos en función del ADN. Incluso los aplicamos en aspectos jurídicos, en aspectos legales, cuando se necesita saber la compatibilidad entre una célula y otra célula, o las células de dos individuos diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos una prueba del ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN, como les había dicho anteriormente, es la información genética que contiene la célula. De acuerdo a la estructura genética, antes de esto, la estructura genética tiene una forma de escalera. Entonces, gráficamente se lo representa casi como una escalera. Cuando existen determinadas similitudes, obviamente eso quiere decir que existe una relación unidireccional obviamente, de una célula madre hacia una célula hija. Entonces son las características mediante las cuales se va haciendo una comparación. En cuanto al ADN, vamos a ver, históricamente, en el año de 1953, James Watson y Francis Crick establecieron la estructura tridimensional del ADN, construyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula del ADN. Erwin Charfrath y Maurice Wilkins también aportaron a estos procesos de identificación, estudio y estructuración del ADN. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleidos. Habitualmente se encuentran en forma de doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Cuando hablamos de doble cadena, es lo que les había mencionado. Tiene una apariencia como de una escalera. Para formar la doble cadena existe una complementariedad entre la base nitrogenada. La adeína siempre se emplea en la minina y la guanina
de la citosina. Entre la primera pareja se establecen 2 puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina-citosina se establece 3 puentes de hidrógeno. Las cadenas de ADN tienen 2 extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo 5, mientras que el otro es llamado extremo 3. La secuencia y nucleótidos de la doble cadena, dispuestos de forma complementaria y antiparalela, se enrollan sobre sí mismo y forman unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que conocemos como la estructura de doble hélice que posee la estructura del ADN. Esta doble hélice se considera como la estructura secundaria del ADN, pero puede compactarse mucho más gracias a una proteína denominada histonas. El ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosas, los cuales pueden empaquetarse y generar lo que se conoce como el superenrollamiento del ADN. Esas estructuras se van compactando hasta formar los cromosomas que nosotros conocemos en la sangre. El ADN participa en procesos imprescindibles en la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas y el portador de la información genética, y por tanto se tiene que duplicar para pasar la información de las células hijas de las células madres hacia las células hijas, proceso que recibe el nombre de replicación. En función de la secuencia del nucleótido del ADN que contenga un organismo, se crea una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN no puede traducirse directamente a la proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio conocido como transpiración. Y en él, a partir de la cadena del ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas por las proteínas. Obviamente pueden ser transpuestas o transformadas hacia proteínas. Esta es la explicación que nosotros se les ha podido proporcionar en función de este campo también bastante interesante en función de determinados compuestos que están interactuando con nuestras células y que también actúan directamente para el desarrollo de todo nuestro organismo. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Tienen toda la información necesaria para el desarrollo de su tarea de la presente semana. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Igual, licenciado, igual, mañana. Feliz noche. Gracias, licenciado. Mañana.